Mi nombre es Alejandro Maza Varela, soy estudiante de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras y me interesaría llegar a ser escritor. A mí me interesaría ser escritor y comprometerme con la vida de un escritor que es pues que exige un compromiso completo de la persona. Estoy publicando un libro que prologó el doctor Mauricio Béchot, que es es de filosofía y es sobre mística, y se llama Ser creado, ejercicio sobre mística. Eh, Me interesaría todavía buscar un coeditor, porque ya tengo un primer coeditor, y y estoy terminando un libro de poemas y un segundo libro de filosofía. Más que hablar yo de una esencia, diría que una utopía tiene que más ver con el fondo de la realidad. Pienso que, por ejemplo, cuando se habla de lo social y de lo espiritual, hay personas que ponen por delante lo espiritual que lo social, o hay personas que subordinan todo lo que puede llamarse espiritual o cultural, o todo lo que se deriva de allí a los movimientos sociales, o sea, o a una determinación social. Pienso que no hay una dualidad entre las dos cosas. Pienso que lo social tiene como fondo, lo que se llama espiritual es el fondo de lo social. Por ejemplo, Simone Weil nos habla de una raíz, que el hombre tiene derecho a enraizarse, una raíz con la luz, pero no hay que pensarlo como en un momento del tiempo o como como algo a lo que se llega a esa raíz, como a poder enraizarse, sino que es un fondo que se lleva adentro. Más que tener que ver con la raíz, es donde se hace luz, donde toca luz, el sentido, que también es un sentido social. Entonces, yo más que hablar de un proyecto, hablo de captar un horizonte, un lugar donde la realidad hace fondo, pero al mismo tiempo hace fondo como proyectándose hacia todos lados. O sea, es un fondo que nos omniabarca. Y pensando entonces más que en un proyecto como en una cosa que yo pueda como anticipar en cierto sentido, es más bien, también Simón lo dice así, que una revolución es más que la meta sea la historia, tiene que ver con el origen de la persona, pero un origen que es el origen como de la capacidad de sentir que tenemos. Y entonces pienso yo que, por ejemplo, si dice Wittgenstein que pensar en el sentido de la vida es orar, yo también pienso que pensar en el sentido de lo social es orar. Hay una manera en la que lo social nos omniabarca y solo por eso nos omniabarcamos, nos hacemos más espirituales también al mismo tiempo. Si se habla también ya en términos religiosos, no se habla, por ejemplo, de liberarse en el hinduismo o en las religiones orientales. Liberarse ya es estar atrapado en la heteronomía de las cosas, o sea, en pensar en un sujeto, sino que se piensa en liberación, se tiende a la liberación, lo que se llama moksha. Lo mismo, hablar digamos, de un intelectual es un poco lo mismo. Y yo soy un intelectual no por méritos, sino porque lo que trato de hacer ahorita es ser un intelectual. No estoy todavía reconciliado o consciente de todas mis contradicciones sociales. Entonces yo sigo siendo un intelectual en el sentido de que en esa parte de la sociedad juego, de que sigo alienado a esa parte como estudiante, y creo que todos los estudiantes en general lo estamos hasta cierto punto. Y eso nos hace una burguesía intelectual. Las universidades son burguesías intelectuales y, como dice Sartre, los burgueses, que quiero decir, o puedo decir, personas que permiten en algún sentido, por lo menos con la indiferencia, cierta opresión en el mundo, cierta injusticia de base en la sociedad, ven como extraños a los intelectuales, a los mismos estudiantes, pero todos nacen en su seno en cierta manera. Yo soy un burgués hasta que yo me pueda reconciliar con esa contradicción, que pueda yo entender que, por ejemplo, la inteligencia se tiene que pensar como atención. La atención es la forma más pura de generosidad y es concederle a los demás su realidad. Y eso es lo que aproxima las reivindicaciones de izquierda con una parte empática, que más que empática, porque no se trata de dos sujetos, sino
de un auténtico encuentro con el tú, un tú que se hace infinito, que toda mi persona sea exterior a mí, que sea definida por la experiencia horizontal del tú. La izquierda llega justamente a salirse de la ideología cuando puede regresar a esta raíz que yo estoy hablando. La parte crear, digamos, Nietzsche cuando habla de crear, por ejemplo, hay una frase famosa de Dostoyevsky que dice: si Dios no existe, todo está permitido. Del mismo modo, Nietzsche diría que si Dios no existe, nada está permitido al mismo tiempo. El hombre se encuentra con que, digamos, no puede, digamos, hacer nada en cuanto a algún referente, pero, digamos, su encontrarse que solo puede ser real, o sea, que si la realidad es esa, solo puede ser real, y de que lo omniabarca lo real, digamos, lo real solo puede ser expresar. No somos, vamos a decir, si el mundo tiene voces, el mundo no es esas voces, sino que necesita esas voces. Somos la necesidad del mundo. Es una necesidad que se remonta hasta la nada. Es la necesidad de la nada, de lo real, que quiere decir una necesidad de serlo todo. A eso, por ejemplo, en mística es lo que se llama pobreza de espíritu, que quiere decir inclusive desapegarse del ser de Dios. No esperar nada de Dios. Lo mismo tiene que hacerse en un sentido social, porque la imaginación tiene que venir de otra parte. Cuando es una imaginación, por ejemplo, proyectada a la historia, digamos, lo que ha hecho la modernidad o en el progreso, ya sea desde el progreso neoliberal que vivimos como el progreso de los experimentos socialistas, del socialismo real, esos momentos no hay también tiene que tenerse pobreza de espíritu para poder abarcar las cosas. De otro modo, hay algo ahí que nos apega. La historia tampoco puede apegarnos, sino no puede haber realmente un movimiento. Se llama, por ejemplo, un movimiento de gracias. Es un movimiento que ha tomado y ha aceptado toda la gravedad del mundo. Lo que llama Nietzsche, que decimos Dios ha muerto. Dostoyevsky diciendo que si no existe, entonces no solo todo es posible, no todo se puede, sino que nada se puede. Ella llamaría también esta parte como sentir al mundo donde es imposible que un Dios exista. No es que alguien te pueda negar tu libertad, porque la única moral posible es la libertad, y la libertad no es que tú, como ya hemos dicho, liberarse, no te puedes liberar. La libertad es una cosa que tiene nada que ver ni con la determinación, ni con algo que llamamos, ¿cómo se llama? Libre albedrío. O sea, como pensarte que si eres autónomo o no, como comprobar eso. La libertad es algo que está detrás de la experiencia. La libertad es donde la experiencia está abierta. Es, digamos, que la experiencia no es algo, sino que justamente ya está abierta y es por eso lo que se entiende como libertad. O sea, la liberación ya está ahí. Hay un cuento que dice Alan Watts que habla de un pez que nada, y en el momento, y está muy contento, siempre ha nadado en el océano y sabe perfectamente nadar de manera espontánea. Cuando ve el vacío y empieza a pensar, yo puedo, yo soy el que yo puedo nadar, tengo esta capacidad de estar sobre el vacío del océano y yo puedo. Al empezar a pensar así, dice, pero ¿qué tal si yo fallara? ¿Qué tal si no lo puedo controlar siempre? ¿Qué tal si me pasa algo? Y ese susto le empieza a buscarse la cola y a tratar de buscar un control cuando ya estaba él en esa realidad. Y el mar se ríe de él y le dice, ¿qué haces tirándote la cola? Yo soy el mar y estoy aquí. Y somos así porque esa es nuestra realidad, así somos. Entonces es eso, el mal surge de ahí. Ahí surge la fuerza, no es algo distinto del bien. Es este momento en lo que nos apegamos a nosotros mismos en vez de, digamos, esto de pienso, luego existo. ¿Por qué existo? Más bien pienso. Se perpetúa ahora de que, digamos, el mercado es el que define lo que necesito, yo no lo que necesito al mercado. Y lo mismo, entonces, por ejemplo, más que hablar de, digamos, de reemplazar
un sistema por otro, es, como estamos hablando desde un punto de vista anarquista, ¿qué es el anarquismo? No es una ideología, sino que es un proceso mental. Un proceso que es lo que distingue al anarquismo, la descentralización. Decimos en términos místicos la desimaginación. Desimaginar. Para entonces ser imaginación, o sea, que ocurra la imaginación, no estar yo imaginando. Entonces desimaginamos. Lo mismo en anarquismo, si se dice descentralizar. No se trata de que el anarquismo desestabilice un Estado para reemplazarlo con otra cosa. No se trata de el Estado que sea el problema del anarquismo. El problema del anarquismo no es el Estado. El Estado simplemente es una concepción abstracta de lo que queremos. Cuando entonces se recibe todo el peso de lo que es el Estado, que es lo que debe hacer un anarquista, trascender la fuerza, no responderle, sino trascenderla. Queda entonces el espacio de lo real. Y lo que busca entonces es que el Estado se encuentre, se tope con su propia fuerza y se desestabilice. Y esa desestabilización, que hay que concebirlo como el Estado, es algo abstracto, es algo que está introyectado en nosotros.